Buenas tardes a todo el mundo. Damos comienzo a este webinar que hemos titulado La Ley de Modificaciones Estructurales como herramienta de trabajo en tiempos convulsos. Como se suele decir en los programas de televisión, es un tema de rabiosa actualidad, aunque no sé si es más por los tiempos convulsos o por las operaciones que la Ley de Modificaciones Estructurales nos permite realizar en momentos como este, ¿no? Mi nombre es Jorge Rabadán, soy codirector del Diploma de Alta Especialización en Fusiones, Escisiones y otras operaciones de la Ley de Modificaciones Estructurales. Y en primer lugar quiero agradecer vuestra asistencia a los que nos estéis viendo o nos vayáis a ver, porque hoy en día con los medios que te disponemos, algunos posiblemente nos queráis ver en vídeo, en vez de, vamos, en vídeo obviamente no estáis viendo, pero posteriormente en streaming o como se diga, que ahora en directo, ¿no? Gracias por compartir en todo caso con nosotros este rato. Adicionalmente quiero agradecer la mayoría de los ponentes que hoy nos van a regalar con sus opiniones y sobre todo con sus diferentes ópticas sobre el tema, que yo creo que nos van a dar una visión muy amplia sobre qué está ocurriendo y qué se puede y qué va a ocurrir con la Ley de Modificaciones Estructurales y sus operaciones, ¿no? Siempre tenéis agendas complicadas y más en estas fechas, y a pesar de todo os agradezco que hayáis hecho lo imposible por estar aquí. Y como siempre, pues tengo que agradecer a la Escuela de Práctica Jurídica que nos permite estar aquí hablando de un tema estupendo, un 14 de diciembre, a estas horas, ¿no? Pone los medios y pone infraestructura y siempre te agradecer que nos dé cobijo para hablar de nuestras cositas, ¿no? Sin más preámbulo, pues cedo la palabra a mi querido codirector en el Diploma de Alta Especialización de Fusiones y Escisiones, Adolfo Sequeira, que nos va a hablar un poquito de qué vamos a hablar, de qué vamos a hablar también en el curso de alta especialización, y luego me cederá la palabra para presentar a los ponentes. Muchas gracias, Jorge. Como uno de los codirectores que soy, mando un saludo a todos los participantes y a todos los oyentes de esta presentación sobre el Diploma de Alta Especialización en Fusiones, Escisiones y otras modificaciones estructurales de las empresas, que se va a desarrollar a partir del próximo mes de febrero en la Escuela de Práctica Jurídica y cuyos detalles pues, pueden leerse perfectamente en su página web. La razón de ser de este curso de especialización radica en el hecho de que, aunque las llamadas genéricamente operaciones de reorganización de empresas han sufrido pues, grandes vaivenes en los últimos años, de forma de, a pesar de que tuvieron un gran auge con anterioridad a la crisis del año 2008, se produjo luego un declive de estas operaciones como consecuencia de ello, y que cuando empezaba a reactivarse sufrieron un posterior debilitamiento como consecuencia también de la siguiente crisis del año 2014. Hay que resaltar, sin embargo, a pesar de estos vaivenes y de estos altibajos y de estas subidas y de estas crisis, decía que hay que resaltar, sin embargo, que desde el año 2018 aproximadamente, estas operaciones de reorganización empresarial, la verdad es que han ido adquiriendo un auge creciente hasta la fecha actual, tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional. Y que a pesar del leve estancamiento que se produjo como consecuencia de la COVID-19, pues ha tenido unas cifras extraordinarias en número y en volumen dinerario en los últimos 2 años pasados, en el año 2020 y en el 2021. Lo que, indudablemente, pues demanda la presencia necesaria, cada vez mayor, de expertos en la materia que colaboren en su creciente desarrollo, enfrentándose a unas normas que son pues, de muy diferente naturaleza, las hay civiles, mercantiles, fiscales, laborales, etc. Y en muchos de los casos, por no decir en todos ellos, pues de una gran complejidad en su comprensión y en lo que es su aplicación. Y así valga de ejemplo de la importancia y de la evolución de estas operaciones,
que mientras que en el año 2020 aproximadamente un 13% de las empresas consultadas realizó alguna operación de reorganización sobre las bases de las diferentes modalidades estructurales que presenta nuestro ordenamiento para ello. En el año 2021 la cuantía pues, fue el doble. Aproximadamente un 30% de ellas realizó la adquisición de otras empresas, básicamente a través de lo que es la operación fundamental, que es la operación de fusión. Es así que en ese pasado año que estaba citando, en el año 2021, hubo una cifra récord en operaciones de reorganización empresarial a nivel mundial. Se movilizaron aproximadamente unos 4,2 billones de dólares medidos en numeración anglosajona, y siendo el capital procedente de fuera de nuestras fronteras e invertido en materia de reorganización empresarial, pues aproximadamente más de 2/3 del volumen total invertido en empresas de este país. Ante esta situación, no cabe duda sobre la referencia y sobre la importancia y sobre la relevancia actual de este diploma de alta especialización que se va a impartir y que está centrado esencialmente en el análisis de las fusiones nacionales y transnacionales, aunque mucho menos solo en ellas, pero estas son, diríamos, el buque insignia de las modificaciones estructurales y que van a ser examinadas, pues todas ellas, en torno al entorno económico en el que tiene lugar, así como también desde los diferentes ángulos de derecho, desde los muy diferentes ángulos jurídicos que inciden sobre ella. Se van a analizar así a lo largo de la impartición en el curso, pues los motivos económicos y la financiación que son necesarias para una reorganización de empresas. Se va a examinar el complejo régimen jurídico de los procesos de modificaciones estructurales que les sirve de soporte, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito transfronterizo. Se van a examinar las fusiones, las escisiones, las cesiones globales, las agregaciones, etcétera, etcétera. Se examinarán también los diversos medios de financiación internos y externos a las empresas que sirven de apoyo a la realización de estas operaciones de reorganización de las mismas. También se va a estudiar la posible utilización de estas técnicas de reestructuración en torno a empresas que se encuentran afectadas por situaciones de insolvencia y que están sometidas a procesos preconcursales o concursales para ver la posible utilidad que tienen para salir de ello. Va a estudiarse también, como es lógico, el marco de la competencia al que pueden afectar en función de las concentraciones de posición de dominio, etcétera, etcétera. Pues también estas reorganizaciones empresariales. Se estudiará también su incidencia en las relaciones laborales, que como todos sabemos, pues es indefectiblemente uno de los puntos que afectan gravemente a estas figuras y, naturalmente, pues se examinará con todo detalle lo que es el marco fiscal que afecta a estas operaciones y que es, como es bien sabido, el condicionante esencial de estas figuras de modificaciones estructurales. El conjunto del temario se va a desarrollar, como pueden ver perfectamente en la página web, por profesores que tienen todos ellos pues, una extensa relación profesional con los temas que se van a abordar, lo cual va a posibilitar que las clases, que la exposición del temario, se haga desde el doble ángulo teórico y práctico que requiere el estudio de estas operaciones. Y todo ello se va a llevar a cabo en un entorno estupendo, en un entorno magnífico, como es la Escuela de Práctica Jurídica, que además es un referente esencial ya en la impartición de muy diferentes cursos, de diferentes categorías. Y que goza además de unas magníficas instalaciones y medios informáticos que sirven para que los cursos puedan darse mejor, tanto presencial como de manera online.
Yo, sin más dilación, ya teniéndome al tiempo que más o menos teníamos acordado, pues devuelvo la palabra al codirector, a Jorge Ramadán, que es codirector conmigo, como lo ha dicho, de este curso, para que presente a los ponentes que van a intervenir a continuación, para que realicen pues, unas breves intervenciones en torno a temas de cierta relevancia con respecto a estas figuras, pero que van a servir para poner de relieve la importancia de las mismas en torno al significado de volumen y trascendencia económica que tienen hoy en el mercado. Nada más. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Adolfo. Ya te iba a sacar la tarjeta amarilla. Os pido disculpas a todos antes de empezar, porque si queremos que tengamos un mínimo debate y podamos contestar alguna pregunta y demás, voy a intentar ser poco flexible con los tiempos asignados, ¿vale? Rápidamente aprovecho para presentar a los ponentes, todos con grandes méritos, pero permitidme que haga una presentación sucinta de cada uno de vosotros. Vamos a empezará abriendo la sesión Alfonso López, que es el Head of Tax de Astara, grupo de automoción conocido por el público, que nos va a hablar de su experiencia y sobre todo, tal como me ha comentado, va a hacer una apertura, va a jugar el balón y va a abrir melones y va a poner en juego a todo el mundo. Seguirá Pedro Fernández, socio de Pere-Llorca. Le seguirá Leopoldo Gandarias, profesor del Departamento Tributario de la Universidad Complutense. Seguirá Alberto Tapia, catedrático de Derecho Mercantil, socio del Estudio Sánchez Calero y ampliamente conocido en el mundo mercantil. Pablo Oller, socio del despacho Coana Labs, socio del departamento de M&A y del departamento concursal. Y cerrará las intervenciones Francisco Vázquez Oteo, counsel del despacho Ashurst. Sin más dilación, Alfonso, te cedo la palabra para que empieces con el tema. Muchas gracias, Jorge. ¿Me oís bien, no? Entiendo que no hay problema. Perfecto, pues como habíamos quedado, yo reparto el balón, pero el entrenador es tú que me tienes que pasar las slides para poder abrir el juego. Muy bien, pues nada, como bien ha dicho Jorge, yo vengo a contar más bien desde un punto de vista práctico la experiencia vivida desde la realidad de una empresa en contraposición con lo que puede hacer el otro lado, ¿no? Los despachos o otros agentes que realizan este tipo de actividades, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto me dijo y vi el título, pues dije, oye, pues yo he heredado operaciones derivadas de estas situaciones. Alguien ha comentado anteriormente, creo que era Adolfo, las fusiones apalancadas de 2007, 2006, derivadas del capital riesgo, en una época de bonanza, pero luego, como veis aquí, en el 2008 y 2010, que luego uniré con un par de supuestos prácticos, llega esta crisis tan brutal, ¿no? Y ya dando un salto en los años, como también son convulsas son las pérdidas, pues convulsos también pueden ser los cambios de timón de los gobiernos, tanto en su composición e ideología, como en sus medidas a adoptar, ¿no? Que hace que la gente y el mercado reaccione de una manera importante, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no es lo mismo, si quieres, Jorge, pasa, no es lo mismo hacerlo desde dentro que desde fuera. Y quién crea o quién decide o quién inicia una reestructuración, ¿no? Apunto ahí unas circunstancias, los jefes, el negocio y motivos que hemos ya apuntado antes y como comentaré después, cambio normativo, sinergias, otros, ¿no? Y me quiero centrar un poco en el motivo que crea el negocio, porque luego hablaremos de los motivos económicos válidos, ¿no? Y no hay otro motivo más económico válido que el negocio
traslade a los departamentos que se tienen que involucrar, que será el de mercantil y fiscal, además del financiero, que quiere hacer una reestructuración por un determinado motivo. Entonces, ahí empezamos bien, ¿no? Otra cosa es que queramos buscar una ventaja fiscal, etcétera, o de otra índole, para aprovecharse de las figuras de la ley de modificaciones estructurales. En una reestructuración que hicimos en el 2013, teníamos los fiscalistas, nos estábamos pensando, teníamos un grupo consolidado que tenía una sociedad que tenía... No, Jorge, sigo aquí. Tenía pérdidas fiscales que podían ser aprovechadas con una sociedad que estaba fuera de ese consolidado y lo ideal era juntarlas. Lo natural, lo óptimo, la economía de opción, juntarlas, pero no podíamos porque se podía romper el consolidado y había que hacer una operación de reestructuración bastante seria. Eso fue un pensamiento que teníamos encima de la mesa los fiscalistas, los financieros, y en un buen día bajó una persona de negocio y me dijo, oye, mira, yo quiero coger esta sociedad y ponerla aquí dentro, porque esta sociedad, que es consignataria estibadora de buques, se dedica a lo mismo que esta consignataria estibadora de buques, voy a obtener sinergias porque integro las mismas actividades, simplifico estructura, beneficios laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí es donde nace y parte el verdadero motivo del que estoy hablando. Una vez puesto esto en marcha, la idea encima de la mesa, pues obviamente quien deben participar son los mercantilistas y fiscalistas, principalmente los mercantilistas, que son los que manejan los tiempos y la norma perfectamente, y el departamento fiscal pues un poco siempre de la mano para tener siempre esas cautelas y asegurarse de que la operación se realiza desde un punto de vista neutral y sin tributación, ¿no? Tal y como establece la norma. Hablo un poquito y dejo apuntado porque, aunque no es una operación de la ley de modificaciones estructurales, pero era una operación tan básica y simple como la aportación para reponer pérdidas, ya fuera binaria o en especie, aportando los préstamos participativos que estuvieran ahí para fortalecer los fondos propios. Tras la entrada en vigor del nuevo Plan General Contable, pues se produjo una especie de vacío, o de dudas sobre si estas operaciones, estas aportaciones correspondían a unas condonaciones, etcétera. Y bueno, afortunadamente la Dirección General de Tributos, basándose en las doctrinas del ICAC, que decían, sobre todo, basándose en el principio del fondo sobre la forma, pues concluyeron que, bueno, que cualquier condonación o aportación de un crédito, pues no lo que constituyera era mayor valor en la participación y mayor aportación de fondos propios, ¿no? Pero bueno, ha habido quien los cuestionaba y hubo que emitir una multitud de consultas, ¿no?, sobre ello, ¿no? Y ya una operación que sí que me ha tocado vivir es, y si quieres puedes pasar, Jorge, la siguiente, por ir un poco más deprisa, y es un motivo económico derivado de la propia solvencia patrimonial, ¿no? Un grupo empresarial que tiene a nivel individual, que la sociedad COC S.A., fondos propios negativos derivados de las pérdidas, estas que hemos comentado, 2008, 2009, 2010, crisis de sectores, etcétera, está en causa de disolución obligatoria, causa de disolución obligatoria y concursada, ¿no? Entonces, al amparo de una ventana que se abrió en el año 2010, porque la norma la iban a cambiar en el 2011, se propuso realizar una aportación de canje de valores en el sentido y para reforzar los fondos propios. Si vemos en el cuadro de arriba, y esto es debido a que las acciones o participaciones de los negocios operativos estaban valorados en la compañía matriz a coste, y en cambio los fondos en los estados financieros consolidados que estaban contabilizados a sus fondos propios, ¿no? Con lo cual, de una buena manera y con un buen motivo económico para ello, que no puede ser otro que más que el patrimonial y el de supervivencia, se aportan todas y cada una de esas acciones a los negocios 1, 2 y 3, que eran unas nuevas
compañías holdings y se aportan los negocios. La norma contable permitía, y se remitiéndose a la norma de consolidación fiscal, de consolidación mercantil, permitía contabilizar estas aportaciones como si fuera un negocio y adicionalmente poder contabilizarlo hasta el valor que tuviera en el consolidado, y de esa manera un grupo con una operación de este tipo pues solventa la situación de desequilibrio patrimonial, ¿no? Si quieres, Jorge, sí. Otro de los motivos que han sido apuntados, y es un motivo ya de seguridad jurídica, riesgo país, cambios normativos que he dicho, pues provoca pues, reacciones de los contribuyentes nacionales o internacionales y de los grupos a tratar de salvaguardar sus participaciones en territorios que consideran más seguros, más regulados o con más estabilidad y seguridad jurídica, ¿no? Y me refiero en concreto a operaciones con Latinoamérica, ¿no? Y no con la Unión Europea, ¿no? Que pudiera ser más fácil, que no lo es, por aquello de que existe una directiva que regula un régimen común de fusiones, aportaciones, etc. Entonces, no es nada sencillo realizar una operación de este tipo. Es un trámite largo y un poco inseguro, pero bueno, sí que se conocen grupos que han conseguido hacer la operación de una forma correcta. Lo que pasa es que tiene que estar muy bien engrasada y muy bien coordinada desde los dos países, ¿no? Por ejemplo, la escritura pública de fusión, de una fusión por asociación gemelar extracomunitaria, tiene que contener todos y cada uno de los requisitos, por supuesto, de la normativa española, pero adicionalmente todas las menciones que puedan tener relevancia en la misma de la normativa chilena o colombiana, léase, ¿no? del país que va a ser, donde la sociedad va a ser, en este caso, absorbida, ¿no? Adicionalmente, para que una operación de este tipo no tribute o devenga plusvalías latentes importantes, pues lo idóneo, lo natural, es tratar de someterlo al régimen de neutralidad fiscal. ¿Y hay neutralidad fiscal en Chile, en Colombia o neutralidad fiscal en España? Pues eso es lo que hay que determinar y tiene que determinarse. Si el concepto de fusión es equivalente, pues entonces a efectos mercantiles y a efectos fiscales, pues entonces podrá efectuarse. Y adicionalmente podrá someterse a neutralidad fiscal siempre y cuando se pruebe o acredite que los valores tributarios, pues los valores de los activos que se traspasan, pues queden congelados o mantengan su coste histórico para una futura transmisión, ¿no? Y una vez conseguida dar el paso de que es posible que se va a fusionar, pues bueno, grupos multinacionales extranjeros o latinoamericanos buscan jurisdicciones seguras, que hemos dicho. España es una de ellas, por tradición, por supuesto, cultural, histórica y por su amplia red de convenios, pero siempre, o en algunos, anteponen a un problema del famoso 1,25, que me refiero a la no exención del 5% de los dividendos de fuente extranjera, y deciden, o por lo que yo he visto en mi experiencia práctica, muchos irse a Irlanda. Incluso analizan jurisdicciones muy afines a la española, y llamo jurisdicción porque la foral obviamente es una jurisdicción distinta a la española, la foral vizcaína, por ejemplo, y finalmente, bueno, pues tras analizar el elenco de candidatas o países o jurisdicciones candidatas para colocar sus vehículos de inversión a salvo, pues deciden irse a otro sitio, ¿no? Entonces, los siguientes puntos, uno de los dos, ¿no? Me reorganizo,
pero para eso no quiero pagar impuestos porque me estoy reorganizando. Obviamente, si estoy simplificando, si sigo siendo yo mismo, si tengo he simplificado la estructura, ¿por qué voy a tributar? ¿No? Y esto lo uno con los motivos económicos que nos han trasladado nuestros jefes para realizar una operación de este tipo, que adicionalmente tienen que ser válidos y que adicionalmente protejan la neutralidad. Entonces, llamo aquí, hago un punto de atención aquí sobre si la ventaja fiscal o el motivo fiscal es un motivo económico válido. Pues la respuesta, bueno, siendo un poco gallego, sí, pero tiene que concurrir con otros motivos económicos diferentes, relevantes o más relevantes que la ventaja fiscal que se pudiera obtener. Pero no deja de ser un motivo más, ¿no? Sobre esto se puede luego abrir un debate importante sobre distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que existen, ¿no? Y ya por último, temas que hemos visto en las reorganizaciones cuando juegan también jurisdicciones internacionales como la europea, la Unión Europea, como el caso de Finlandia. Si quieres, Jorge, pasas lo comento sobre es un supuesto, pues, que, como decía ahí, pues, oye, cuando uno analiza una operación de este tipo, no solo se puede quedar en la Constitución, por ejemplo, cuando se constituyen determinadas estructuras, sino que tiene que, o las preguntas de ¿se puede fusionar en España y absorber estas 4 sociedades donde A sea la absorbente, B, C y D las absorbidas? Sí, pero bueno, hay que hacer muchas más preguntas, ¿vale? Preguntas que incluso hay que hacerlas o preverlas cuando se constituye todo este tipo de estructura, ¿no? Porque en este caso, ya en su día, este grupo de sociedades con 2 filiales en Finlandia, es decir, que las otras sociedades D y A tienen también muchas filiales en otras jurisdicciones europeas, pero me centro en estas 2, porque cuando nació esta estructura, por un determinado motivo igualmente válido que el que se ha utilizado igualmente válido que es como el que se ha utilizado para fusionarlas luego, aunque no es objeto de mi comentario ahora, los motivos de esta reorganización, pero desde un inicio se pensó que existiendo como existe un régimen de consolidación fiscal en Finlandia, lo ideal sería tener una única base imponible fiscal allí y aprovecharse, pues, de las ventajas que tiene el régimen de consolidación fiscal, sobre todo de cara a integrar beneficios y pérdidas en un único sujeto pasivo, por así decirlo, ¿no? Y para ello ya se preguntó, cuando se constituyó la estructura, mucho antes de que, 1 año o 2 antes de tener lugar la fusión por absorción, si era posible fusionar esa B y C y que adicionalmente esa sociedad permitiera, como matriz única dentro de la Unión Europea, permitiera consolidar fiscalmente las sociedades Finlandia 1 y Finlandia 2, ¿no? Adicionalmente se pregunta y cuando se está constituyendo, si el caso de fusionarse devenga alguna plusvalía directa o indirecta, ¿no? Y la respuesta es no. Y tercera pregunta que se hace o que se hizo es y esta es la importante, si me fusiono, si se fusionan dos y cambia, por así decirlo, la matriz directa de la sociedad, las pérdidas fiscales, bases imponibles negativas que tienen cada una de ellas, se pierden porque existe en Finlandia una norma antiabuso, una norma de limitación cuando hay transmisión de participaciones y cambia el dueño. Bueno, pues todo eso hubo de tenerse en cuenta, se tuvo en cuenta y efectivamente pues, ha funcionado correctamente desde un punto de vista tanto nacional, de español, como de Finlandia, que el hecho de que tengan el hecho de que tuvieran un socio, 2 socios últimos arriba y que no habían cambiado esos últimos socios en la estructura, pues se entiende como que no ha habido un cambio de socio, ¿no? Y por tanto las bases imponibles negativas de una y otra compañía
pues pueden ser utilizadas por ellas mismas en el futuro. Y creo que esto es todo, un poco como decía Jorge, para abrir juego a los demás, que se apunta un poco de todo. Fusión transnacional, seguridad jurídica o no seguridad jurídica con consultas de tributos, motivos económicos válidos, que es muy relevante, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, dejo la palabra a Pedro, que creo que va a hablar en este. Me guarda alguna cosa, pero obviamente es que hay que ir. Pedro, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Alfonso. O sea, tira la piedra y esconde la mano, macho. Una de esas la he hecho contigo, que lo sabes. Lo sé. Bueno, oye, pues lo primero por mi parte también agradecer la oportunidad de formar parte de este curso, o de este preámbulo al curso, ¿no? Y la idea por mi parte, más que explicar una operación o un caso concreto que vayamos a ver luego durante las sesiones que yo impartiré, que serán las que se refieren a modificaciones estructurales, a fusiones de sociedades cotizadas, bueno, pues la idea era anticipar algunas pildoritas de algunas dificultades que nos encontramos en sociedades cotizadas, que veremos con más detalle durante las sesiones del curso, ¿no? Pero bueno, lo primero, para mí, la ley de modificaciones estructurales, que por desgracia ya he dejado de llamar hace algún tiempo la nueva ley de modificaciones estructurales, pues es una ley a la que le tengo mucho cariño, ¿no? Le dedicamos muchas horas cuando la hicieron. Es una ley que marca un hito en nuestro ordenamiento jurídico mercantil, ¿no? Porque si, bueno, lo primero, hablar de historia con los ponentes que hay aquí me da un poco de vergüenza, pero bueno, yo me voy a animar, ¿no? Y es un hito porque por primera vez, antes de la ley de modificaciones estructurales, todo estaba regulado en dos leyes distintas, la ley de anónimas y la ley de limitadas, ¿no? Y entonces, por primera vez, se consigue un texto unificado, ¿no? En el que fuera de esa ley se regulan con carácter general las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, ¿no? Y fue tal el carajal que se montó con motivo de esa ley, porque se modificaron un montón de artículos de la ley de anónimas y limitadas, bueno, y por eso, y por una pequeña pelea de competencias entre ministerios, que hay un mandato al legislador para que unifique todas esas modificaciones en una única ley, que es nuestra actual ley de sociedades de capital, ¿no? Entonces, bueno, pues la ley de modificaciones estructurales, que bueno, pues que le dimos muchas vueltas y que está muy bien, ha ido mejorando con el paso del tiempo, pero no deja de ser una ley que es muy formalista, ¿no? Cuando uno le explican en la carrera o le explican por primera vez la ley de modificaciones estructurales, pues básicamente le explican papeles y fases, ¿no? Y pues hay que hacer este papel tiene que incluir esto lo tiene que aprobar el Consejo, esto lo tiene que aprobar la Junta, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta un poco más, o creo que aporta un poco más de valor añadido, y, o sea, hablar de la ley de modificaciones estructurales y en sociedades cotizadas en un contexto de una operación de M&A, no una operación de mergers and acquisitions, de una adquisición de una empresa por otra empresa, o una unión de dos empresas en un proceso más de joint venture, más entre iguales, ¿no? Entonces, bueno, retomando un poco sobre el título, ¿no?, de lo que habíamos propuesto, que es amor en tiempos convulsos o modificaciones estructurales en tiempos convulsos, ¿no? Bueno, pues las uniones o las fusiones en tiempos convulsos siempre está bien, ¿no? Es siempre mejor enfrentarse al enemigo, enfrentarse a un panorama complicado con amigos, ¿no? O con un balance más grande, ¿no? Como ventaja de las sociedades cotizadas con respecto a otro tipo de operaciones es que tienen la posibilidad de dar unos papelitos que son líquidos, ¿no? Porque cuando tú te fusionas, un esquema de fusión básica es, aunque la ley permite dos tipos, el 99.9 de las fusiones son fusión por absorción, es decir, una de las sociedades absorbe a las demás, que no tiene por qué ser ni la más grande ni la que está arriba en caso de que sea una fusión intragrupo, ¿no? Entonces, en una fusión por absorción, básicamente las sociedades absorbidas desaparecen, todos los activos y pasivos de las absorbidas se integran en la absorbente, y ahora ¿qué hay que hacer? Pues básicamente ampliar capital, si es que no se tiene en autocartera,
para dárselo a los socios o accionistas de las sociedades absorbidas en canje por las participaciones que han perdido, ¿no? Entonces, bueno, pues en una sociedad cotizada, la ventaja es que ese canje, esos papelitos que te están dando son acciones de una SA que cotiza en un mercado y que, por tanto, en principio van a ser líquidos, ¿no? Entonces, bueno, en tiempos convulsos, que además, bueno, pues cuando se aprobó la ley de modificaciones estructurales allá por el 2009, también eran unos tiempos convulsos, ¿no? El que no haya cash y se puedan hacer operaciones de integración o de adquisición con papeles, pues es una ventaja, ¿no? En lugar de con cash, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí, ¿cambia mucho el esquema de una sociedad cotizada con respecto, en una fusión, por ejemplo, con respecto a una sociedad no cotizada? Bueno, el esquema que establece la ley, pues es el mismo para todas, grande, pequeño, alta, bajita, con mucho valor, con poco valor, ¿no? Pero cuando estamos hablando de sociedades cotizadas, pues digamos, en general, el legislador le mete una capa de mercado de valores, que no es más que una capa de derecho administrativo, en la que, bueno, pues de alguna manera, como están o pueden estar involucrados, pues grandes, pequeños, medianos accionistas y abuelitas, ¿no? Pues hay un mecanismo de control, ¿no? Adicional al que te establece la ley de modificación estructural, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando una sociedad cotizada, en este caso como absorbente, forma parte de una fusión, pues una de las cosas que nos tenemos que plantear es si tengo o no tengo que hacer un folleto informativo, si estoy exento con el reglamento de hacer un folleto informativo, si el folleto informativo tiene que ser del tamaño, que ya lo veremos, grande, pequeño, o un documento exento de hacer folleto informativo. Pues porque esto nos puede retrasar mucho el calendario y nos puede complicar mucho la operación, ¿no? Luego, bueno, pues también, digamos, rizando el rizo y complicando más la situación, puede ocurrir, no es tan habitual, no es algo que nadie, ni siquiera los que estamos en esta vídeo, hagamos todos los días, pero puede ocurrir que además de que sea una sociedad cotizada, la absorbente de otras sociedades que están adquiriendo, pues que sean dos cotizadas. Una cotizada absorba a otra cotizada, ¿no? Y también puede ocurrir pues, que sean dos cotizadas de distintos países, ¿no? Con lo cual todo eso añade capas de complejidad, ¿no? En cuanto a lo que establece la ley, pues bueno, pues añadiendo unas píldoras adicionales, pues bueno, pues cuando uno se fusiona o digamos cuando el cap table o la tabla de socios accionistas de las sociedades absorbidas, pues es razonablemente fácil pues fijar la ecuación de canje al margen de los valores, pero desde el punto de vista de abogados puede ser razonablemente fácil, pero fijaros cuando a lo mejor una sociedad absorbida es una cotizada o una sociedad que tiene un capital masivo, pues aquí necesitas darle paso a otros agentes, ¿no? Lo normal es que en estas operaciones en las que intervienen dos cotizadas y por la emisión de las acciones en la absorbente, pues tengas un banco agente, ¿no? Un banco agente que, por ejemplo, se va a encargar de adquirir todos los picos, es decir, todas las fracciones de participaciones para aquellos accionistas que no lleguen a la ecuación de canje en términos unitarios. Porque, a ver, en un mundo ideal, pues te toca una ecuación de canje sin decimales, ¿no? Que te diga, oye, pues por cada acción de la sociedad absorbida te doy una acción en la absorbente. Pero eso generalmente no ocurre, ¿no? Es decir, lo normal, lo más habitual es que la absorbente sea mayor que la absorbida, lo más habitual, aunque no tiene por qué ser así, y que la ecuación de canje sea, pues, por ejemplo, por cada 5 acciones de la absorbida te doy una de la absorbente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso significa que el que tenga cualquier número que no termine en 5 o en 0, ¿no? Pues va a tener un pico. El que tenga una acción no va a tener derecho a ninguna acción en la absorbente. El que tenga 2, el que tenga 3 y el que tenga 4, ¿no? El que tenga cualquier pico en 1, 2, 3 o 4, ¿no? Entonces, bueno, pues eso requiere pues que un banco agente compre todos esos picos, ¿vale? Los agrupe y acude al canje con un único pico, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues más cosas que tienen que ver con las sociedades cotizadas. Pues que estamos hablando de que cuando se emiten nuevas acciones que son de la misma clase que las que ya están admitidas a cotización, esas nuevas acciones necesariamente tienen que cotizar. Luego, bueno, pues en todo este proceso de fusión tiene que haber un expediente de admisión a cotización de esas nuevas acciones, ¿no?
más cosas que veremos y que ocurren en las sociedades cotizadas es, bueno, pues aquí no te libras de los informes de experto independiente, ¿no? Porque, bueno, básicamente cuando no tienes posibilidad de hacer acuerdos unánimes en la sociedad absorbente y la sociedad absorbente es una SA y amplía capital, pues te hacen falta informes de expertos independientes que establece la propia ley de modificaciones estructurales que te nombra el registro mercantil. Pero en las SA, además de esos informes, que, bueno, pues pueden ser caros o costosos desde un punto de vista monetario y que además retrasan, requieren un tiempo porque tienen, bueno, pues porque tienen que estar disponibles para los accionistas, es bastante habitual tener lo que se llama unas fairness opinions, ¿no? O unas opiniones de unos expertos más estilo banco de inversión que le dicen a los accionistas de la absorbente y puede que también de la absorbida, si es un grupo relevante o es otro grupo cotizado, ¿no? Bueno, pues que la ecuación es equitativa, que la ecuación de canje tiene sentido, ¿no? Más cosas que veremos. Bueno, pues también es posible que como consecuencia de esta fusión, ¿no? Como consecuencia de esta integración de un grupo o varios en una sociedad cotizada, alguien adquiera el control de esa sociedad cotizada. Bueno, pues el control en una sociedad cotizada a efectos del decreto de OPAS es un control distinto del control que establece el artículo 42 del Código de Comercio. Es, sin entrar en más detalles, básicamente el que tengas el 30% o más del capital social, ¿no? Entonces, bueno, pues sin entrar ahora obviamente a explicar lo que es una OPA, pero básicamente esta capa de mercado de valores para, digamos, protección de los accionistas minoritarios, lo que viene a decir es, oiga, si usted adquiere el control de una sociedad cotizada y a estos efectos es del 30%, ya entraremos en detalles en por qué, pues usted le tiene que ofrecer a todos los accionistas de esa compañía que el que voluntariamente le quiera vender, usted está obligado a comprarle al mismo precio que le ha pagado aquel que le ha vendido el control. Bueno, pues en el decreto de OPAS hay una excepción de OPA por fusión, ¿no? Es decir, si usted adquiere el control como consecuencia de una fusión y se dan unos determinados requisitos que, bueno, en la ley son un poco lacónicos, pero que luego con la práctica se han ido desarrollando, pues, bueno, pues no tiene por qué o estaría exceptuado de hacer esta oferta pública de adquisición, ¿no? Y bueno, pues básicamente eso es lo que os quería contar, ¿no? Que os animéis, que os apuntéis a este curso, a este diploma de alta especialización y que, bueno, pues que básicamente aquellos que atendáis, pues el primer día, nada más entrar, pues voy a hacer una pregunta. Y la pregunta es, imagínate que estáis en vuestro despacho, en vuestro lugar de trabajo, os suena el teléfono y os llama un buen amigo, que además ha sido o es cliente, ¿no? Y os dice, oye, voy en el coche ahora mismo a una reunión a la que me ha convocado mi jefe, ¿vale? Porque es una sociedad cotizada, porque nos vamos a fusionar con otro grupo de sociedades. Dime un ABC de qué cuestiones importantes tengo que decirle nada más entrar en la reunión. Así que bueno, darle una vuelta y en la clase me lo contáis. Pedro, te corto ya, porque es que estás haciendo, has dado el título de la serie, ¿cómo era? Amor en tiempos convulsos. Estás haciendo un spoiler que esto ya... Deja algo, hombre. Muchas gracias, Pedro. Nada, vosotros. Seguimos con más spoilers. Leo, tu turno. Bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Lo primero, ruego disculpéis mi voz porque atravieso un proceso catarral curioso, ¿no? Jorge ya lo sabía, ya le advertí y, en fin, a pesar de todo me ha obligado a estar presente, pero bueno, estoy muy satisfecho de estarlo, entre otras cosas, por bueno, mi gratitud también a Adolfo, naturalmente, y a Jorge, a la propia escuela, porque por otro lado es mi casa, por permitirme estar en este webinar, ¿verdad? En estos tiempos, efectivamente, pues convulsos o revueltos, ¿no? Bien, yo quiero empezar por hacer una alusión
de la más rabiosa actualidad, ¿no? Y es acudir a la metodología aplicativa de derecho tributario que ya escribiera Larraz, el ministro, nada menos que José Larraz López, ministro de Hacienda del año 52 del siglo pasado. Por eso digo lo de la rabiosa actualidad. Pero lo digo porque conecta con una sentencia del Tribunal Supremo que voy a comentar. Claro, hablaba Larraz de lo que todos conocemos como la economía de opción, ¿no? Y decía prácticamente literalmente que la defensa, él defendía que el ahorro fiscal por sí mismo no va en contra del espíritu de ninguna ley tributaria, ¿no? Porque la ley tributaria en definitiva no impone que el administrado deba elegir el comportamiento más caro, más oneroso fiscalmente, ni prohíbe tampoco que se opte por el más barato, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero esto lo escribía Larraz en el año 52, insisto, del siglo pasado, y hablaba de poder elegir entre dos o más alternativas o conductas lícitas, válidas y reales, ¿no? Económicamente equivalentes, en fin, de tal manera que el ahorro o el menor coste fiscal puede explicar perfectamente o puede fundamentar la lógica de la decisión que se adopte, ¿no? de la opción elegida, en definitiva. No quiero decir que estamos, si reparáis, cuando hablamos cuando hablamos, digamos, del presupuesto habilitante, del motivo económico válido de estas operaciones, estamos dándole vueltas a lo mismo desde hace muchísimos años, ¿no? Fijaos solo por hacer mención a algunas sentencias importantes, ¿no? O relevantes en este ámbito, como la sentencia del Tribunal de Constitución, la 46/2000, que hablaba de la posibilidad de elegir en esa misma línea en la que hablaba también Larraz, entre varias alternativas legalmente válidas, dirigidas a la consecución de un mismo fin, pero generadoras de alguna ventaja adicional. Ojo, ventaja adicional respecto a las otras. Lo digo por lo que habéis comentado en relación con la ventaja fiscal, ¿no? Quiero decir que, bueno, sin entrar en muchos detalles, pero tenemos un derecho a ahorrar impuestos. La motivación fiscal, digamos, en los negocios y contratos, siempre dentro de la legalidad, naturalmente, es algo extensamente reconocido, incluso por la jurisprudencia patria, vaya. O sea, valgan como expresiones de ello la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2002, cuando habla de que los contribuyentes pueden elegir entre las varias posibilidades que ofrece la ley la más ventajosa a sus intereses. Y entre estas ventajas, dice el Tribunal Supremo, figura la de poder escoger lo que resulte fiscalmente más rentable, siempre que no se vulnere, naturalmente, ninguna obligación legal, y ello aunque las formas contractuales escogidas, ojo, no sean habituales, normales o tradicionales. Repito, sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2002. Sentencia del mismo Tribunal Supremo 24 de mayo de 2003. El uso alternativo de las normas fiscales con la finalidad de abonar impuestos menos gravosos es enteramente lícito, siempre que se utilicen figuras contractuales auténticas y no se trate de eludir el pago de los impuestos que sean procedentes conforme a las mismas. Pero vamos, que saliéndonos del ámbito patrio, es que en el propio informe Rudin, como sabéis de sobra, elaborado por el Comité Europeo de Expertos sobre la Tributación Societaria de 1990, ya se decía que cada contribuyente tiene derecho a organizar o a conducir sus asuntos de una forma que minimice su carga fiscal. Eso por no cruzar el charco e irnos a la jurisprudencia de la Corte Suprema estadounidense, cuando habla de que los impuestos son exacciones fiscales, exacciones compulsivas y no contribuciones voluntarias. Nadie tiene la obligación de pagar más impuestos de los que la ley demanda. Sentencia Commissioner versus Newman. Por ejemplo, otra sentencia conocida de la Corte Suprema de los Estados Unidos es la de Gregory versus Elvery, cuando dice que no puede ponerse en duda el derecho de los contribuyentes a reducir el pago de sus impuestos o a eludirlo enteramente por medio de lo que la ley permita. Bueno, en fin, creo que son puestos sobre la mesa, digamos, estas expresiones o estas manifestaciones, tanto
doctrinales, si queréis, como jurisprudencia. Claro, uno luego llega y se encuentra en la práctica. Yo ya sabéis que tengo mucha afición por el ámbito contencioso, por el ámbito litigioso, y te encuentras en la práctica pues con que aparece una sentencia de la Audiencia Nacional, por ejemplo, de 16 de febrero de 2011, en la que tiene que decir lo siguiente, literalmente, dice, da la impresión de que la inspección no se habría visto satisfecha con ninguna de las explicaciones abrumadoramente ofrecidas por la sociedad recurrente a lo largo del procedimiento inspector, refiriéndose precisamente a si hay o no hay, concurre o no el motivo económico válido. O sea, es decir, la Audiencia Nacional ya se desespera y pone el grito en el cielo para efectivamente poner de manifiesto que es que le da la impresión de que la Administración tributaria no se hubiera convencido de ninguna manera de que efectivamente existe, se da, concurre el motivo económico válido como presupuesto, digamos, habilitante de cualquier operación de reestructuración. En fin, de la aplicación definitiva del régimen protegido del que estamos hablando. Pero todo esto, y quiero abreviar porque entiendo que habrá muchas oportunidades para profundizar en este ámbito, pero en fin, sobre todo quiero también dejar que mis compañeros desarrollen sus argumentos, pero quiero reparar en la muy reciente sentencia del Tribunal Supremo, que para mí creo que es relevante, el Tribunal Supremo de 16 de noviembre de 2002, para los interesados, número de resolución 1503/2022, en el recurso número de procedimiento 89/2018. Bien, yo creo que esta sentencia de 16 de noviembre de 2022 del Tribunal Supremo digamos, de alguna manera, vuelve a la RAF, vuelve a hablar de economía de opción, vuelve a plantear el tema de los motivos económicos válidos con cierta esperanza. Se trata, y no voy a desarrollar ahora mismo, como dice el propio Tribunal Supremo, se desarrollan una serie de operaciones complejas transfronterizas que en España suponen en concreto 2 escisiones, y el Tribunal Supremo al respecto dice: el hecho de que una operación no se efectúe por motivos económicos válidos, parte de esa premisa puede constituir una presunción de que tiene por objeto principal el fraude o la evasión fiscal. Bien, si no hay motivos económicos válidos, pues se puede presumir que lo que hay es, digamos, una intención de evadir o defraudar, como prefiráis. Bien, ahora bien, la obtención, dice el Tribunal Supremo, de una ventaja fiscal no puede determinar por sí misma que la finalidad sea eludir el impuesto. Ojo. Y esto creo que contesta o empieza a entrar en el terreno de lo que Alfonso planteaba. Creo recordar que ha sido Alfonso. Que la obtención de una ventaja fiscal no puede determinar por sí misma que la finalidad sea eludir el impuesto. La ventaja fiscal, dice el Tribunal Supremo, fuera de los casos en los que se presente como objetivo principal, es legítima dentro de la economía de opción. Por eso he querido empezar con José Larraz, porque vuelve al año 52 el Tribunal Supremo, digamos, a los elementos más tradicionales de esta figura. Y añade, entre otras cosas, porque la obtención de este tipo de ventajas es implícita al propio régimen especial, al propio régimen protegido. Es decir, la ventaja fiscal es implícita, inherente al régimen protegido. Y luego sugiere que se debe, lo que todos conocemos, se debe realizar un examen conjunto de todas las operaciones realizadas. No solo en este caso de las operaciones realizadas en España, que la Administración desprecia de alguna manera. No. En una operación de reorganización internacional no basta con realizar un examen aislado, dice el Tribunal Supremo, de las operaciones concretas que se realizan en España. No. En el caso analizado 2 escisiones sucesivas realizadas en España. Y no se puede obviar la valoración de las consecuencias favorables que la operación ha supuesto para la actividad empresarial del grupo en su conjunto. Y por otro lado, y con esto termino, lo más importante, quizá para mí, o lo que más peso tiene en el ámbito, digamos, de lo que podemos llamar el ámbito de lo que, si algo fracasa, acabará en litigio, y es que le corresponde a la Administración, lo dice el Tribunal Supremo expresamente, acreditar el fraude o la evasión fiscal, y también le corresponde la carga de la prueba de que no existe motivo económico válido.
Y esto para mí es de una relevancia trascendente, ¿no? Porque hemos pasado del grito en el cielo que ponía la Audiencia Nacional, es decir, da la impresión de que la Administración no se va a creer nada, es decir, no va a comprar ninguno de los argumentos que el contribuyente le patrocine, al hecho de que tendrá que ser la Administración la que acredite que el fraude o la evasión fiscal, que acredite la prueba de que no existe, en definitiva, ese motivo económico válido que fundamenta la aplicación del régimen protegido. Y por mi parte, por abreviar y pasar el turno, nada más. Muchas gracias a todos. Gracias, Leo. Damos paso ahora a Alberto Tapia, que también Alfonso le ha dejado votando el tema. Bueno, bien, espero que se me oiga alto y claro. Primero, muchas gracias, Jorge, por darme paso. Segundo, el agradecimiento por educación elemental a los codirectores, especialmente a mi compañero Adolfo Sequeira, y a la Escuela de Práctica Jurídica en la que tantas horas permanezco y muy a gusto. Dispongo de 10 minutos y ese es mi universo posible. Y suelo respetar los 10 minutos que se me dan. Si se me dieran 5, estarían 5. La ignorancia se puede acoplar a todo tipo de duración. Bueno, ahora hablando en serio. Siempre que estoy en estas situaciones me remito a mi blog, no por vanidad senil, sino porque, como tengo poco tiempo, no quiero enrollarme, tengo que cumplir el horario. En concreto, ayer colgué una entrada y el viernes colgaré una entrada explicando con un poquito más de cuidado lo que voy a decir ahora y después, para cuando quienes se animen a participar en el diploma, tienen ahí información actualizada, gratuita e inmediata sobre operaciones transfronterizas y de reestructuración. Voy a hablar de 3 cosas para que no se me vaya el tiempo. Primero, tengo que hablar de la complejidad de operaciones transnacionales o transfronterizas. Primero, tuve una experiencia que me dejó como un trauma infantil, bueno, no infantil, juvenil, de madurez. Año 1998. Nos piden al despacho que Rego di Medici, sociedad cotizada italiana que cotiza en la Bolsa de Milán, quiere absorber a Sarrió, sociedad cotizada que cotiza en la Bolsa de Barcelona y en el mercado continuo. Año 98. Faltaban 7 años para que se promulgara la directiva. Y la primero que pide el cuerpo es decir, oiga, pues bien, no es posible. Pero como yo soy muy voluntarioso y tengo más valor que el Guerra, quiero decir el torero, aclaro, quiere decir, digo, pues bueno, pues vamos a intentarlo. Entonces, ¿qué herramientas teníamos? El artículo 10.11 del Código Civil y la normativa, la directiva de fusiones nacionales o domésticas de la Unión Europea. Y nos ponemos a ello. Y tengo la fortuna enorme de encontrarme con un registrador de Barcelona, un registrador mercantil, Luis Fernández del Pozo, que es buen amigo mío y que es de las mentes más brillantes jurídicas que conozco. Y colaboramos y decimos, ¿por qué no? Conste que ya lo había conocido antes siendo letrado de la Comisión del Mercado de Valores, con lo cual ya habíamos habíamos echado valor. Y entonces, al final, después de muchos intentos y de discusiones sobre el derecho a reconocerle una prestación a los socios disidentes, al final se hizo la fusión. Esto es, Rego di Medici absorbió a Sarrió. Como dice, Epur si muove. Insisto, año 98, estamos en la trinchera de Atapuerca, en las fusiones transfronterizas. Pero se hizo. Y se hizo y ahí capté la complejidad. Y como capté la complejidad, me puse a pensar, y aparte de hacer algunos escritos, llegué a una conclusión. La conclusión, que es la segunda parte de mi corto parlamento en esta webinar, nunca sé, siempre las webinars se parecen a una ouija, porque como no ves a asistentes, no sabes si estás hablando a
10, a 100, a 1000, pero bueno, como ya estoy acostumbrado, la verdad que agradezco que si hay gente y si no, pues nada, entre nosotros muy animado. He llegado a la conclusión de que para explicar las fusiones transfronterizas recurro a una metáfora, que es el número de los platos en un circo. Naturalmente, esa metáfora será despreciada por todos mis colegas que suelen ser más profundos, aburridos y pesados, pero dirán, bueno, este sujeto pone ejemplos pueriles. Pues sí, a estas alturas la verdad que me es igual. El ejemplo, no quiero ser provocativo con nadie, pero bueno, el ejemplo de los platos chinos es que las operaciones transfronterizas son como un número de circo chino, o si no chino, el chino de Manoita Chen, pero un circo en que un sujeto entramos en la pista y tenemos para empezar que sostener dos platos, como decía el maestro Olivencia, simultáneamente a la vez sobre dos varillas y que no se caigan. Es primera fase, fusión nacional. Tenemos que mantener en el aire simultáneamente dos platos que son el derecho de sociedades y el derecho fiscal. Naturalmente, aparte del derecho de competencia, que eso ya es nigromancia pura, pero bueno, serían 3 platos, pero no quiero complicar en exceso. Segunda fase, fusión transfronteriza intracomunitaria. Ya tenemos 4 platos, porque son el derecho de sociedades, el derecho fiscal de 2 Estados miembros de la Unión Europea, pero por lo menos tendremos armonizada la normativa. Que no tendremos normativas exóticas. Hablaba Alfonso de Hispanoamérica, nuestros países hermanos, que nos dan enormes alegrías cuando vamos allí, por el exotismo, máximo respeto, de algunas estructuras. Bien, bueno, estamos con los 4 platos, que no se nos caiga ninguno, pero además tiene que ser sincrónico. Bueno, pues otro paso más, fusiones transfronterizas extracomunitarias, porque ahí los platos son más difíciles de mover, porque ya no están armonizados. Bueno, estamos y decimos, ya no puedo más, los platos se me van a caer. Pues entramos en la cuarta fase. Fusiones transfronterizas de sociedades anónimas cotizadas. Ya tenemos 6 platos, porque tenemos los dos, el plato de sociedades, el plato fiscal y el plato de mercado de valores o bursátil por 2. Y ya podemos hacer coeficiente multiplicador, yo soy de letras y no, pero podemos hacer un coeficiente combinatorio pues, de miles de posibilidades. Y decíamos, bueno, me siento seguro, ya he conseguido mover los 6 platos. Pues nos entra por la puerta un sujeto, como decía un anterior interviniente, pues que ibas vos conduciendo y dices, oye, necesito que me digas una sociedad anónima cotizada de un sector regulado. Entiéndase, sector financiero, banca o energía. Y entonces ya los platos son, yo qué sé, cientos de platos, porque tenemos derecho de sociedades, derecho fiscal, derecho bursátil y derecho del sector regulado. Y en esos sectores regulados invito a cualquiera de los oyentes que se meta en el sector bancario, en el sector eléctrico, y ahí los platos ya es que es una muestra de equilibrio y de sutileza absoluta. Quiere decir, en definitiva, la complejidad es creciente y la complejidad suele ser exponente o crece en orden geométrico creciente. Pues todos esos platos, ese número del circo, no quiero decir chino, pero del circo, se han dado en fusiones y en adquisiciones, que dicen los de Porriño, Mergers and Acquisitions.
fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, fusiones. Puede encontrar en mi blog la operación medio, no malograda de todo, pero un poco perjudicada por el camino de Mediaset, que no fue exactamente absorción, pero bueno, creación de una nueva sociedad en el bonito país de Holanda. Y tenemos adquisiciones, ha sido el método predominante en los últimos años, el intercambio forzoso de acciones, que es una operación económica mercantil que lleva unas consecuencias análogas a la absorción, pero sin que se produzca la unificación de sociedades. Este método ha permitido al Banco de Santander absorber, de hecho, al NatWest Bank en el Reino Unido, antes del Brexit, porque ahora yo qué sé, no sé cuál sería el sistema, y en Estados Unidos al Sovereign Bank, utilizando el mismo método. Y, por ejemplo, ha permitido a Iberdrola absorber, de hecho, a Scottish Power, que ahora también tendría, yo no sé cómo estaría, no me atrevo a rediseñar con el Brexit estas operaciones, porque entonces ya los platos salen por la ventana. Con el Brexit, pues ese es el tema. En definitiva, acabo diciendo, en el diploma, yo y mis compañeros entrenaremos a los asistentes al arte circense jurídico de intentar coordinar estas operaciones complejas partiendo de operaciones reales. Porque en operaciones reales hemos llevado sustos, las hemos podido hacer, hemos sufrido mucho, pero hemos sobrevivido. Con esto yo creo que cumplo mi cuota parte de sufrimiento al oyente y a los asistentes. Es un placer estar con vosotros y con todos los que nos acompañan. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Alberto. Te diré que la Ouija, hoy ha sido mencionarla y han aparecido más de 100 almas. O sea, esto funciona. Agradecerles a todos la asistencia. Sin más preámbulo, damos paso a Pablo Boyer, que nos va a seguir complementando el tema. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Agradezco igualmente que ha hecho mi compañero Alberto y los anteriores, Leopoldo, a los organizadores de este webinar. Y bueno, a mí, por las comunicaciones que he recibido de mi colega Jorge, me ha tocado, hombre, no bailar con la más fea, pero sí con la más desagradable en una situación de crisis, que es precisamente la ley concursal, y en este caso a raíz de la reciente modificación que se ha producido en el septiembre de este año, en la ley 16/2022. Puedo en estos momentos, y dado que estamos pocos, como dicen aquel, no nos ve nadie, hacer una afirmación. Después de haber tratado con algunas personas del sector legislativo, y es una primicia. Ya puedo afirmar que este año la ley concursal no tendrá más modificaciones. Creo que es una ley que por motivos varios el legislador se entretiene y cada tanto incluso cuando estamos todos encerrados en casa, no tiene otra virtud que cambiarnos en su totalidad la ley concursal, y ahora, pues bueno, pues una vez más se produce una nueva modificación. Esta modificación tiene bastante interés. Por un lado, bueno, por supuesto, es una transposición de una directiva que es la 1023 del 2019. Y por otro lado, esta directiva ya tiene una intención clara, y es apoyar en cierta medida las reestructuraciones de carácter preventivo, es decir, aquellas que se produzcan como consecuencia de un intento, y siempre se ha intentado establecer en la ley concursal en sus exposiciones de motivos, de salvar las empresas, y somos todos muy conscientes que no sé si por las propias modificaciones de la ley o por la propia ley en sí o por las circunstancias en las que llegan las empresas cuando presentan un concurso, la pretensión
de intentar salvar en la medida de lo posible estas empresas. Y por ello habilita la reestructuración, que ya la propia directiva la llama así, la reestructuración de carácter preventivo. Hasta la fecha se había mencionado en una sentencia del Tribunal Supremo en julio del 2019 el concepto del deudor de buena fe. Bueno, aquí en esta normativa se desarrolla con mayor precisión y le aporta la posibilidad que cuando eres un deudor de buena fe puedes llevar a cabo esa máxima que todo deudor tiene, que es la exoneración total del pasivo. Bien, aquí, del pasivo insatisfecho, aquí se establecen una serie de causas en el artículo 487 que impiden la exoneración y al mismo tiempo en ese mismo artículo establece cuáles son los créditos que son objeto de exoneración. Sin entrar en detalle todos ellos, ya sabemos o nos podemos imaginar, a pesar de que la directiva no era precisa en ese aspecto, sino que dejaba libertad a las autoridades legislativas de cada país en el momento de su transposición, que hay unos créditos que algunos ya se han mencionado, o sobre todo las autoridades con las que están vinculadas, que son los créditos públicos que no son objeto de exoneración. Recuerdo la época en la que cuando se analizaba la posibilidad de valorar un posible concurso de acreedores, la mayor parte de las empresas tenían como conciencia social el intentar evitar dejar de deber dinero a sus proveedores, a sus trabajadores y dejarle el pufo, vamos a decírselo así, a las autoridades públicas, a la Seguridad Social y a la agencia tributaria. Eso era una fórmula bastante habitual. Desde hace unos años, la obsesión de las leyes, de la ley concursal, ha sido evidentemente ir reduciendo, y sobre todo más que de la ley concursal, de las propias autoridades, en su influencia a la hora de redactar las leyes, el evitar que haya la posibilidad de que la agencia tributaria o la Seguridad Social puedan estar sometidas a una situación que es el impago. Aquí, en esta nueva modificación 16/2022, nos encontramos en que los créditos públicos no son exonerables, salvo en pequeñas cantidades, y nos hablan de cuantías impresionantes como son de 5.000 euros, incluso 10.000 euros. Podemos llegar a una situación de ese tipo. Pues bien, esa filosofía, por otro lado, de esta ley es el intentar que se prime, sobre todo, la posibilidad de llegar a acuerdos de reestructuración. Y no voy a entrar en todos los demás puntos sobre los que se trata esta nueva ley, que son novedosos. Por un lado, se modifica el concurso express, ya ese concurso express al que estábamos acostumbrados, es abrir y cerrar cuando estábamos ante un concurso sin masa. Bueno, pues aquí se abre el telón, no al máximo, sino solamente una parte. Una vez abierto el telón, se mira a ver si hay alguien que está al otro lado, como decía don Alberto Tapia, pues si tenemos oyentes o no, y según si tenemos más o menos oyentes, pues somos más comunicativos o menos, o incluso cambiamos el tipo de lenguaje para que la gente nos entienda. En este caso, se abre el telón, se mira un poquito al otro lado, y si no hay público, es decir, si no hay al menos un 5% de acreedores que estén pendientes de ver si su deudor ha presentado concurso, y ese 5% no se organiza para solicitar el nombramiento de administrador concursal, por supuesto alegando una serie de causas que ya veremos cómo las se pueden alegar con desconocimiento absoluto y en un plazo máximo de 10 días. Pero bueno, dicho esto, se da la posibilidad de hacer ese nombramiento o solicitud de nombramiento de un administrador concursal. En caso de que no se haga y que no haya ese 5%, entonces volvemos al concurso express, que es apertura y cierre del concurso.
nos encontramos ante una variación muy relevante, que es, ya no estamos hablando de acuerdos de refinanciación, sino hablamos de planes de reestructuración. La diferencia parece bastante clara. Cuando hablábamos de acuerdos, hablamos de que había que conjugar todos una serie de partes intervinientes en la gestación de un acuerdo, y todas esas partes intervinientes tenían que coparticipar o votar en un sentido o el contrario. Y aquí, bueno, pues a la vista de lo que pretende la ley, que es la cierta imposición versus la aceptación de una serie de acuerdos, la ley habla de planes y nos dice que en el caso de que se produzca una serie de acuerdos por una de las partes o una serie de porcentajes no tan mayoritarios como antes, se imponga ese plan de refinanciación a tanto acreedores como a socios, cuando esos planes de refinanciación o estos planes de reestructuración puedan afectar directamente a la sociedad. Estamos hablando de que en el caso de un plan de reestructuración se pueda establecer no solamente cuando estamos hablando de una insolvencia actual, sino también de una insolvencia inminente. Bien. En ese plan de estructuración se podrán, se quiere evitar, pero ya veremos si se consigue, el que sea aprovechado para conseguir, bueno, pues un deudor que tiene una situación de cierta insolvencia, pero a lo mejor no es una insolvencia inminente, pero se acerca, o él cree que se acerca, para realizar o forzar una serie de quitas o incluso de cambios de control dentro de una sociedad. Es decir, si tengo una situación de crisis dentro de una empresa, o que yo creo que puede ser una situación de crisis, a lo mejor me voy a aprovechar de esta ley concursal, y ya veré por qué lo digo, ya veremos por qué lo digo, para hacer cambios en la situación del control de la sociedad. Se define por primera vez en esta ley concursal lo que es una insolvencia inminente, y es una insolvencia que se va a producir o que se cree que se puede producir en los próximos 3 meses, y que en ese plazo evidentemente podrá establecerse que no es capaz de cumplir de forma regular y puntual sus obligaciones, ¿vale? Aparece la figura de insolvencia probable, cuando sea previsible que, de no alcanzarse ese plan de reestructuración, entonces la sociedad, en este caso el deudor, no pueda cumplir regularmente sus obligaciones que venzan en los próximos 2 años. Es decir, que ya nos vamos a un periodo superior al que estábamos acostumbrados hasta la fecha. En la diferente regulación de esta nueva ley, los planes de reestructuración pueden evidentemente afectar a aquellos titulares de créditos que no hayan votado a favor del plan, y también podrá afectar a aquellos socios que no hayan tampoco aprobado el plan. Establece en qué casos se va a producir ese tipo de circunstancias, y sobre todo, lo más interesante, y por ceñirme también a ese tiempo que nos ha dado Jorge, es interesante observar que nos encontramos ante determinadas circunstancias que pueden ser consideradas modificaciones indirectas de lo que establece la ley de sociedades de capital y también la ley de modificaciones estructurales. Es decir, en los casos en los que observemos que se está tratando un plan de reestructuración, no será necesario cumplir determinados requisitos a los cuales la ley de sociedades de capital nos tiene acostumbrados. Por ejemplo, en el caso, ya sabemos que estamos en una sociedad limitada y que si queremos realizar una convocatoria de una junta, bueno, pues esa convocatoria de la junta, en vez de estar sujeta al plazo mínimo de 15 días, pues en este caso la ley concursal nos dice que 10 son el tiempo que tenemos para establecer esa convocatoria. Es decir, que nos reduce el tiempo. Y en el caso de las leyes de las sociedades anónimas, pues que teníamos 30 días, un mes, bueno, pues ahora ya no tenemos
todavía menos, que es el de 10 días. Si estamos hablando de sociedades cotizadas o de un mercado que se encuentra en un mercado regulado, entonces nos da un poquito más y nos da un plazo de 21 días. A contar a partir de qué momento, a partir de, ¿se puede homologar un plan sin haberlo aprobado en una junta? Pues también, eso parece ser que es una de las nuevas novedades, y esa aprobación solamente, o sea, homologación solamente es posible siempre y cuando en el momento en el que se haya enviado la convocatoria sea o previo a la solicitud de homologación o el mismo día a la presentación de ese plan de homologación, de ese plan de reestructuración. Con lo cual tenemos una modificación en cuanto a los plazos de la convocatoria. Por otro lado, el orden del día. Aquí también... Pablo, disculpa que te corte. Me han llamado del bar que nos dan un minuto de prolongación. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a ver sobre las modificaciones que yo creo que afectan de forma más clara. Son precisamente la convocatoria, el orden del día, el quórum. Aquí estamos hablando de un quórum más reducido, estamos hablando de mayorías ordinarias, incluso en casos donde sabemos que hay unas mayorías reforzadas, como es el caso de fusiones y escisiones. Aquí nos ceñimos a una mayoría ordinaria, es decir, con la participación de 1/3 y una mayoría simple ya bastaría. Y eso sí, nos respetan el derecho a información, pero al tener un derecho de información ciertamente limitado, puesto que nos da un plazo de 10 días cuando la ley nos establece que los socios pueden requerir información 7 días antes. Bueno, esta ley tiene un objetivo principal y es fomentar lo más posible los planes de reestructuración, incluso evitando a aquellos socios que pudieran, por sus derechos, tanto establecidos en los propios estatutos como en posibles pactos de socios, que aquellos socios que tienen unas mayorías reforzadas puedan limitar la posibilidad de tomar esa decisión. Hay una variación muy grande. En la anterior ley estábamos hablando de que se intentaba penalizar a aquellos socios que impedían determinados acuerdos y entonces se les metía dentro de la fase de calificación, a lo mejor con una responsabilidad solidaria. Aquí no hablan de eso, ya eso queda obsoleto, y aquí lo que se trata es precisamente de imponer una serie de circunstancias que a pesar de que los socios, no todos ellos estén de acuerdo, se imponga precisamente la realización o la ejecución de un plan de reestructuración. Y con esto nos vamos todos al bar, ¿o queda alguien más? No, el bar, me refiero al fútbol. Allá está Mbappé, que no le dejan ir a calentar o está viendo el seminario, ¿no? Oye, muchas gracias. Espero no haberme comido el tiempo de mi compañero Francisco. Bueno, pasamos a Francisco, que nos va a dar otra visión, otro punto de vista diferente de todo este tema, ¿no? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Nada, lo primero de todo, un placer estar aquí con mis ilustres compañeros, así que muchas gracias, Jorge, por invitarme a este webinar. Yo os quería hablar sobre muy brevemente, intentaré no pasarme los 10 minutos, sobre un viejo conocido de la Ley de Modificaciones Estructurales, ¿no? Un viejo conocido desde que salió la Ley de Modificaciones Estructurales, que es la fusión apalancada del artículo 35 de la Ley de Modificaciones Estructurales, ¿no? Esta es... ¿Qué se entiende por fusión apalancada? Pues bueno, cuando las dos, imaginemos que son dos sociedades las involucradas en la fusión, pues una de ellas previamente se había endeudado para adquirir el control de la otra compañía y después pasan a fusionarse. Es una estructura que en el despacho particularmente hemos visto mucho, porque es la típica estructura que utilizan los fondos de capital riesgo o como dicen ellos los private equity, ¿no? Constituyen por cada inversión una compañía vacía, una sociedad vacía, una NewCo, como la denominan ellos, la cual endeudan, se mete la deuda en la NewCo y con esa deuda, un balance también por temas fiscales y deducibilidad de ese coste financiero, pues habrá un balance entre financiación y recursos propios. Con ese endeudamiento en parte se adquiere el control de otra compañía, ¿vale? Entonces,
como en el mundo anglosajón no entienden el concepto porque no existe, al menos tan estricto como en España, de la asistencia financiera, pues la tendencia rápidamente de un fondo de capital riesgo es, pues vamos a fusionar la sociedad que ellos llaman NewCo con la sociedad objetivo, que llaman Target, y así, pues ese repago de la deuda de adquisición lo hacemos con los propios recursos de la sociedad adquirida, ¿no? Anteriormente a la entrada en vigor de la ley de modificaciones estructurales, pues tanto doctrina como hay alguna sentencia por ahí de audiencia provincial, venía a convalidar este tipo de fusiones apalancadas, ¿no? Como una excepción al propio régimen de asistencia financiera, que prohíbe a su vez a una compañía dar préstamos, garantías para la adquisición de sus propias participaciones o de sus propias acciones. La razón que se esgrimía, ¿no?, era, pues, oye, es que en este procedimiento de fusión, tanto los acreedores como potencialmente los socios minoritarios de la compañía adquirida ya disponen de otros mecanismos de control que son los propios de una fusión. Pues habrá el informe de administradores, en su caso el proyecto de fusión, informe de experto independiente en su caso, con lo cual no hay una prohibición de primeras de ese tipo de fusiones apalancadas, aunque estaba un poco en el limbo, ¿no? No se trataba expresamente, pero se venía admitiendo. En la ley de modificaciones estructurales decide abordarse el problema, ¿no? Entonces, en un principio, cuando decide abordarse este tema, pues lo que todos creíamos era que se iban a convalidar este tipo de fusiones apalancadas definitivamente como excepción a la prohibición de asistencia financiera. Eso parece cuando te empiezas a leer el artículo 35 de la Ley de Modificaciones Estructurales, hasta que llegas justo al final, el apartado 3, que trata sobre el informe de los expertos, que el informe de los expertos te dice, pues bueno, que tiene que convalidar lo que dice el proyecto de fusión, el informe de administradores, sobre las razones por las que se lleva a cabo esa fusión y la existencia de recursos en la sociedad para repagar esa deuda, pero añade la coletilla al final que el informe de experto independiente debe decir si existe o no existe asistencia financiera, ¿no? Ante lo cual se nos sigue planteando 13 años después la misma incógnita, ¿no? O sea, estamos dejando a un experto contable, económico, que dé su opinión sobre la existencia o no existencia de un concepto que es puramente legal, ¿no? Pero no solo llegan ahí las dudas que planteaba la introducción de las fusiones apalancadas en la ley de modificaciones estructurales, sino que además se incluía un plazo, ¿no? El régimen especial de las fusiones apalancadas aplica si se hubiera contraído deuda en los 3 años anteriores, inmediatamente anteriores, para adquirir el control de otra compañía, ¿eh? Y yo lo que siempre me he preguntado es ¿por qué el plazo de 3 años? ¿Qué sucede? Que si realizo la fusión de la compañía que he adquirido, del adquirente y la adquirida, y la adquirente se ha endeudado, pero ese endeudamiento ha tenido lugar hace 3 años y un día, ¿ya desaparece toda sospecha de la asistencia financiera? No parece muy razonable. Ahí ha habido cierto debate jurídico en el que algunos autores decían, opinaban, bueno, es que ya después de 3 años no puede haber, la ley está sanando de por sí ese supuesto y da por hecho que es que no hay asistencia financiera. Yo creo personalmente que esto no es así, más teniendo en cuenta la última sentencia del Tribunal Supremo en tema de asistencia financiera. El tiempo en sí no sana el que haya o no haya asistencia financiera. Lo que yo he entendido siempre y he leído en gente que sabe mucho más que yo,
es que el legislador lo que piensa es que ya desaparece en cierta manera la sospecha, ¿no? Cuanto más tiempo pasa, más difícil es vincular esa fusión con la razón de haberla llevado a cabo simplemente por un tema de repago de la deuda con los recursos de la sociedad adquirida, ¿no? Pero a mí el tema de los 3 años es que me lleva a hipótesis que además se nos han planteado en el despacho, ¿no? Una de ellas es un poco, a lo mejor una idea rocambolesca mía, que es, ¿y qué pasa si el endeudamiento, esa deuda tiene que ya sé que no es lo habitual, pero oye, pues instrumentos financieros vemos nuevos todos los días y se pueden negociar instrumentos ad hoc. ¿Qué pasa si he previsto un periodo de carencia en ese endeudamiento de 3 años? Pues oye, a los 3 años y un día fusiono y repago la deuda con solo los recursos de la sociedad adquirida. O más allá de eso, un caso real que se nos ha dado en el despacho. Una sociedad creada por un fondo de capital riesgo para comprar otra sociedad, una compañía española. De hecho, en este caso, nuestra opinión era, oye, aquí no existe, y endeudada la compañía adquirente con deuda de adquisición para adquirir las acciones de la sociedad adquirida. En nuestra opinión era, oye, no creemos que aquí te vayan a decir que hay asistencia financiera, no creemos que haya asistencia financiera porque de hecho la sociedad adquirida era una mera holding que a su vez debajo tenía todo el grupo, ¿no? Pero bueno, el cliente, que era un cliente americano, y los clientes americanos son muy de los anglosajones, dicen, pero ¿qué porcentaje de riesgo? Tengo 0%. Bueno, oye, pues es que 0% en la vida es muy difícil decirte que tienes 0% de probabilidades de que te digan que no hay asistencia financiera. No lo creo. Me decía, bueno, ¿y qué pasa si pido el informe de experto independiente y me dicen que hay asistencia financiera? Me decía, bueno, pues en ese caso, muy improbable, pues parar la fusión, no hacer la fusión y ya está. Y lo que decíamos es, en ese improbable caso, tú paras la fusión, con lo cual los administradores dicen, oye, a mí me han dicho que hay asistencia financiera, no entramos en el debate de si incluso con un informe de administradores, de experto diciendo que hay asistencia financiera, si el notario te va a parar la escritura de fusión o no, o si el registrador te lo va a inscribir o no, pues, no hacer la fusión y punto. Pero oye, si pasan 3 años y 5 meses, con lo cual ya no es necesario ese informe experto independiente, no irías por la vía del artículo 35 de la Ley de Modificaciones Estructurales y dices, venga, pues ahora sí que voy a hacer la fusión. Pero es que tienes un informe de experto independiente de hace 2 años que te decía que en ese momento sí que existía asistencia financiera. Entonces, a mí por lo menos como administrador de esa compañía, me crearía cierta inquietud, incluso habiendo pasado el plazo de los 3 años, proceder a la fusión de esas compañías cuando tengo un informe experto independiente de hace 2 años que me decía que en ese momento sí que existía asistencia financiera, ¿no? Incluso siendo 2 sociedades holdings, que para mí es el único caso en el que puedes descartar prácticamente al 100% que exista asistencia financiera. En mi opinión, hubiera habido o sería conveniente establecer criterios, quizás si queremos mantener esta prohibición o esta regulación de fusiones apalancadas, como en supuesto especial de asistencia financiera, no dejar en un experto que es un contable decidir si hay asistencia financiera o no, pero establecer algún tipo de baremo, ¿no? Algún tipo de baremo, porque claro, es difícil establecer algún tipo de baremo objetivo. Pues la deuda de adquisición va a suponer un endeudamiento de X porcentaje o de X baremo. O un criterio de razonabilidad, ¿no? Pero el legislador no lo ha hecho así y nos encontramos con que la pregunta básica es, oye, ¿y qué están haciendo los expertos independientes? Pues en lo que hemos visto,
los informes de expertos que hemos visto, básicamente es no mojarse. O mojarse de una manera un poco peculiar y entendible, ¿no? Suelen ser informes no muy largos y en un momento dado, claro, ellos se ven obligados a decir si hay asistencia financiera o no hay asistencia financiera. Y simplemente los informes que hemos visto nosotros lo que dicen es no existe asistencia financiera desde un punto de vista económico. Recálcanlo desde un punto de vista económico y échale un galgo, ¿no? Porque al final el razonamiento es, oye, yo no soy un experto jurídico, no voy a entrar a decir si esto es asistencia financiera o no conforme a la ley de modificaciones estructurales. A mí la ley me dice que diga si hay asistencia financiera o no y yo añado la coletilla que desde un punto de vista económico, no. ¿Y en qué se basan? Pues oye, manda un plan financiero de cómo se va a repagar, de que los recursos generados por la target van mucho más allá de lo necesario para repagar esa deuda y ahí me quedo, ¿no? Pero sí que crea cierta inquietud siempre en los clientes cuál es el resultado de ese informe, que nuestra experiencia no va a ir más allá, ¿no? Y nosotros lo que recomendamos muchas veces es, oye, antes de ir al informe, al experto independiente, que te lo va a nombrar un registrador mercantil, ¿no? Que esta es otra típica pregunta de cliente extranjero, ¿no? Digo, bueno, pues nombramos nosotros al experto y ya le decimos, más o menos le explicamos. No, es que aquí te toca pues el que te toque, no hay una capacidad de influencia. Entonces, pide un informe antes a pues, un banco de inversión, a una Big Four, a quien sea, diciendo, oye, que te diga muy claramente y te argumente por qué no existe asistencia financiera y que sirva de apoyo a ese experto independiente que nombra el registro mercantil, ¿no? Ese era un poco el objeto de mi breve charla, ¿no? Es un poco pues esa inquietud que siempre hay sobre, bueno, ya por terminar, en el caso que os decía del cliente americano, esto era en una provincia pequeña española, ¿no? Y hablando con el registrador, que pues allí había alguien que tenía cierta confianza con el registrador, nos decía, pues, oye, es que pues aquí los expertos que tengo son los que son y yo veo esto y te van a decir que sí hay asistencia financiera. Y decíamos, ¿pero cómo te va a decir que hay asistencia financiera si es que son dos holdings? Si es que nuestra experiencia, la mayoría de los expertos lo que te dicen es no hay asistencia financiera desde el punto de vista económico y pasan. Decían, bueno, yo no te puedo asegurar absolutamente nada, ¿no? Y eso crea, yo creo, una cierta incertidumbre en el tráfico jurídico, porque si bien es verdad que existen razones para controlar desde el punto de vista de asistencia financiera estas fusiones, porque se ha visto supuestos, no solo en España, sino fuera de que endeudas completamente a la sociedad adquirida y al final acaba en una situación concursal. También es verdad que este tipo de operaciones favorecen el tráfico jurídico, favorecen la inversión y que hay supuestos que obedecen simplemente a una reestructuración interna, que no tiene sentido tener dos holdings o ahora mismo, como saben los fiscalistas, que subir cada vez que subes dividendos, pues tienes que pagar Hacienda, pues simplificar las estructuras societarias, ¿no? Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. La verdad es que todos habéis ido dejando, os voy a hacer una pregunta común un poco para debate, pero la verdad es que habéis ido respondiendo a lo largo de vuestras intervenciones, ¿no? Que era qué cuestiones o qué cosas os gustaría cambiar o modificar en la normativa alrededor de todas estas cosas, ¿no? Yo creo que todos en vuestras intervenciones habéis puesto ya vuestras dudas sobre determinadas cosas. Y sin duda el cierre del tema de la asistencia financiera es perfecto, ¿no? Porque es la típica cosa que cuando se le explicas a alguien, oye, esto de la asistencia financiera, ¿qué es? ¿No? Y se lo cuentas a alguien que no sea del gremio, y entonces te dice, os la cogéis con pinzas. Hasta que luego ocurre una desgracia y entonces ya el problema pasa en otros... pues era más importante lo que parecía, o fíjate la que se ha liado, o fíjate qué tal. Si no las
da la suficiente importancia, ¿no? Como esto, pues como habéis expuesto cada uno de vosotros, pues 100.000 historias, ¿no? Desgraciadamente nos hemos comido el tiempo que teníamos de debate. Ya vamos para muy largo y la verdad es que, vuelvo a insistir, me está llamando el entrenador de Francia. Mbappé no se va a calentar porque está viendo la ponencia. Entonces, creo que es el momento de cerrar el webinar y dejar al pobre hombre que se prepare para el fútbol, ¿no? Daros muchas gracias a todos por vuestras intervenciones, a los asistentes, por vuestra paciencia y vuestra amabilidad de estar ahí. Y muchas gracias. Nos vemos por la EPJ. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos.